triste, una pena, porque aquellos que tienen una fractura de columna, de cuello quedan cuadriplégicos. Y he visto después fallecer eso por alguna complicación. Y si fuera trauma lumbar, médula dañada, quedan parapléjicos. Y después su familia, muy pocos saben. ¿Qué es el traumatismo vectomedular? Es una lesión medular que compromete las tantas funciones sensitivas. O sea, tres funciones son básicas, ¿no? Tanto la motora, la sensitiva y el control esfinteriano, vejiga esfinteriana. Siempre cuando ustedes se encuentren en un problema de columna, si encuentran, está comprometido no, la motora, o sea, no mueve las manos o los pies. Si no mueve las manos y los pies, las cuatro, no mueve nada, se llama cuadriplegia. Y si mueve algo, cuadriparesia, ¿no? Y entonces, pero si mueve la mitad del cuerpo, se llama hemiplegia, y si mueve algo, es hemiparesia. Ahora, si no mueve las extremidades superiores, se llama diplegia o monoplegia. O las inferiores se llama diplegia crural, ¿no? Diplegia de miembros inferiores, pero más conocido como paraplegia. Paraplegia. ¿Me escuchan? ¿Se escucha el audio bien o...? ¿Aló? Sí se escucha bien, doctor. Ya, muy bien. Bueno, me da gusto. Ante todo, buenas tardes con todos, señores alumnos. Entonces, si no mueve nada los pies, se llama diplegia crural, ¿no? Y si fuera en los miembros superiores, diplegia braquial. Pero más a los miembros inferiores que no mueven nada, se le llama paraplegia. Y si mueve algo, se llama paraparesia. Paraparesia. ¿Ya? Y si no mueve una extremidad o no mueve, o mueve algo, o sea, monoplegia no mueve nada, o monoparesia no mueve. Monoparesia el miembro superior izquierdo, por decir. Monoparesia el miembro inferior izquierdo, sí. Que como lo vamos a ver eso en el famoso síndrome de Bronson. ¿Mm? Esta resistencia pues, está dada por la ley de Hooke, que dice, todo sólido no es perfectamente rígido. Cuando actúan fuerzas sobre él, pueden sufrir alteraciones de tamaño y forma, vamos, ¿no? Entonces acá vemos en el eje las X, el estrés, la carga, y en la Y, la tensión, la deformación, ¿ya? En el punto A y el punto B hay una zona neutral. En B la C es plástica, elástica, hay una plasticidad. Sobre todo esta plasticidad, y sobre todo en los niños, ¿no? Que tienen gran plasticidad, ¿no? O una de esas deformaciones, no, tangos, ¿no? Es que se deforman como los hombres elásticos, ¿no? Porque su hueso piensa que se puede mover fácil, sino que tiene una malformación congénita, ¿no? Que se mueven los hombres elásticos. Y en C y D todavía ya es plástica. Acá ya prácticamente, en este ya es punto de falla. Si sigue esto, el colapso se rompe. Es la ley de la fuerza, se rompe, se fractura. En cuanto a la biomecánica de la columna, vamos a ver, siempre van a haber tres columnas. Una columna anterior, ¿no? Esa es la vértebra, columna media y columna posterior. En la biomecánica se interesa dos. La columna anterior, la media y la posterior no tienen mucha importancia funcional en biomecánica. Vean, esta es una vértebra, esta vértebra es el cuerpo vertebral, ¿no? Este de acá es el pedículo, esta es la pos espinosa, ¿no? Es la pos transversa con su articulación facetaria. Esa ya, articulación facetaria superior e inferior. Entre repito, es el pedículo y con el pedículo de abajo se forma la forámina. Por esa forámina salen los nervios. Con la edad, los años, esto se pone osteofito, pico del loro, la hipertrofia del ligamento amarillo que está tenso, entonces comprime el nervio. Y se ve que los de personas de tercera edad es el famoso canal espinal estrecho. Está estrechado
pero por los estrocitos pico del oro y el tejido amarillo hipertrofiado. Entonces, al final se comprime al nervio y la médula, sobre todo las raíces, en la parte de caudequina, y les duele y están morados. Cuando uno los opera, están morados, azul, ¿no? Entonces, cuando se operen, se saca esta lámina. La porción posterior no tiene importancia funcional y se libera la forámina, acá se hace espacio, se libera los tejidos, tejido, ¿no? Amarillo, ligamento amarillo y otros ligamentos, y pues el paciente recupera. Ustedes saben que la dura mares es blanco anacanado, es decir, cuando está comprimido es violáceo. Entonces, porque está comprimido, apretado, y mejoran espectacularmente, mueren los pacientes, mejoran los pacientes, espectacularmente mejoran los pacientes, ya, porque se ha eliminado la compresión que hacía. Esta compresión la hace los teofitos, pico del oro. ¿Mm? Esta zona alta de la columna está reforzada y fibrada. Siempre hay que tener en cuenta dos chanelas. La chanela a nivel cervical braquial, ¿no? Es el plexo braquial, y otra la chanela dorsal-lumbar, ¿no? Que va de T10, como dice T10 a L2. Es mucho más móvil que termina en frecuencias de lesiones. La fractura en cuña o aplastamiento anterior estable por sí misma, pero puede asociar a fractura de pedículo de lesiones particulares, ¿no? Con el aplastamiento posterior. La fractura por estallido suele deberse a las fuerzas acción, incluyendo un fragmento lesional a médula. Y fractura de las lesiones se produce cuando las anteriores tenían fuerza de torsión. Chains, una fractura que pasa de un cuerpo vertebral hacia de lado a lado. O sea, puede ser cuerpo vertebral anterior, acá anterior o posterior. Es una fractura de tipo chances, ¿no? Esta es la columna vertebral, ¿no? Ahí son tres columnas, ¿eh? El pilar anterior, pilar medio, este de azul, y el pilar posterior. El pilar posterior no tiene importancia funcional en la biomecánica, por eso cuando se operan se saca esto y no pasó nada, ¿no? No pasó nada, por eso que está comprimiendo, o a veces para operar un tumor, esa operación que sacamos la parte posterior se llama laminectomía, ¿no? El pilar anterior, esta parte, lo forma el ligamento longitudinal anterior y cuerpo vertebral. O sea, este es el cuerpo vertebral más el ligamento longitudinal anterior. El pilar medio, el cuerpo vertebral, pero la parte posterior, luego el ligamento longitudinal posterior, anillo fibroso. ¿Ya? El pilar medio, cuerpo vertebral posterior, la parte posterior. Y el pilar posterior, pares intervalos, ¿verdad? Láminas y apófilos. O las películas, en otras palabras dicho, ¿no? Todo. No tiene importancia funcional, sobre todo la lámina, entonces por eso se opera esa. ¿Cuáles son las causas de traumatismo ventromedular? Es más conocido TBM, cuando se diga TBM, traumatismo ventromedular, ¿no? O traumatismo espinal también, pero incluye la médula y raíz. La causa más frecuente es la accidente de circulación, accidente de tránsito, 50%. Puede haber lesiones por zambullida, sobre todo cuando hay el suelo no es profundo, se zambulle en la piscina, no calcularon bien y se tira y fractura el cuello. ¿Mm? Fractura el cuello y una lesión parapléjica. O bien, como fue Superman, ¿no? El que actuó de Superman se cayó de su caballo y quedó cuadripléjico. Y eso que tenía mucho dinero, sí, ha donado toda su fortuna para que a los investigadores hay que ver eso en la médula. Hasta ahora, cuando lesiona la médula, no hay solución. Se pone lo que sea, pero no hay. Pero último estudio que estaba mirando, la escuela de Hannover, en Alemania, están haciendo, ¿no? Con la 6. La prostaglandina 6 dice que están haciendo que pero están en el proceso de investigación, están en los ratones, vaya. Lo ponen a los ratones, lo estudian la columna, la médula y le dan la sustancia, ¿no? Una sustancia que le han puesto un nombre especial y dice que está dando en los ratones. Pues, esperemos que sea en los seres humanos para siempre, porque he vivido una gran pena con este tipo de pacientes.
¿no? Bueno, las deportes, ¿no? El accidente de deportes se da en los traumatismos estéticos, sobre todo cuando no han calculado bien, han hecho evaluación bien, y dicen que va a salir por la vía perineal, pero, o sea, pélvica, pero no salen. Se nota que es cabezón, mala presentación. Y después la última es cesárea, pero ya está avanzando, entonces lo que le deja que avance. Y la famosa maniobra de Credé, todo eso que a veces hacen daño. Y esta lesión por sentido de su vida, eso sí lo vemos, ¿no? En los buceadores también, con que no es frecuente. La lesión, obviamente, miren, las vértebras son 33 vértebras, ¿no? 33 vértebras que tenemos, el ser humano adulto. Esta vértebra se está dividida en 12 cervicales, 7 cervicales, 12 torácicas o dorsales, 5 vértebras lumbares, mm, 5 sacras y una coxigia, solo que están juntos, unidos. La coxigia es un rezago. En total suma, ¿cuántas vértebras tiene el ser humano? 33 vértebras. ¿Ya? 33 vértebras cuando les pregunten. Y efectivamente, ¿no? Ya, como está dentro de la médula espinal va hasta el final de L1 o antes de L2 de la vértebra, el hueso, vértebra L1, o entre vértebra L1 y L2. Hasta ahí va la médula, el cono medular, ahí se va, ¿no? Es diferente. Ya debajo van las nervios, las raíces, que se llama cono caudequina, la caudequina más abajo. Entonces, para hacer la punción lumbar se hace por debajo de L2, porque entre L1 y L2 está ahí termina la médula, es L2. Generalmente se hace la punción lumbar cerca de la cresta iliacs puntos entre L4 y L5. Pasan la aguja, no pasa nada, la aguja de punción lumbar, ¿no? En esta lesión completa, ante ausencia de cualquier función motor, sigue que más de 3 metros por debajo del nivel de lesión. Cerca del 3% de pacientes con lesión completa en el examen inicial tendrán algún grado de recuperación de las primeras 24 horas, los que no hacen mucho daño severo. Pero después de 24 horas, que no se recupera 48 horas, sobre todo 72, bien difícil, ¿eh? Bien difícil es un daño. ¿Mm? La persistència de una lesión completa más de 24 indica que no habrá recuperación de este año. 24 días, 3 días mejor, pero ahí dice 3. Yo me acuerdo, me están haciendo recordar, mira, uno de los casos más que hasta ahora me queda en la mente es uno de ICA. Cuando estuve al comienzo, estuve en neurocirujano, estuve trabajando por ICA. Entonces, un señor se fracturó el cuello, tenía fractura, se notaba la vértebra del cuello y no movía, tenía cuadriplegia. Un señor de casi 35, 40 años. Tenía su chacrita, sí, pobre, pero entonces yo venía con todos mis ánimos de estar en la CENJO, Instituto de Neurocirugía CENJO, es mundial en Chile, en Santiago de Chile. ¿Y ellos qué hacían? Hacían ellos operado, bueno, que no pase más de 48 horas, operar al paciente, ¿sabes? Entonces yo digo, ya, pero acá en Lima o en provincia, no operaban, el tratamiento era dejar que se estabilice, que mejor después de 14 días recién operado, o 20 días, ya cuando el daño ya está consumado, ¿no? Como dice Jesucristo, Dios, todo está consumado, sí. Entonces yo vine con esa idea de Chile, y entonces provincia yo era, y lo operé. Pero yo le dije, no, vamos, lo operé, y después yo le puse tornillo, vamos a ver de posterior, tornillo, su placa, todo. Y resulta que a los 15 días, hoy empezó a mover los pies, las manos. Uy, ¿qué es eso? Entonces, se cumplía lo que se hacía en el extranjero. Obviamente ya ahora, miren, le estoy hablando hace 20 años, ¿no? Obviamente ahora ya se trata de operarlo más rápido, siempre estabilizarlo, aunque no hay ahora. Ahora, acá en Lima también, una vez me acuerdo, en la clínica llegó una paciente que en el hospital le demoraban, se vino a la clínica. Y en la clínica me llamaron, ya lo programé para operar, ya tenía experiencia, lo operé, le puse ahí, no movía nada, empezó a mover. Obviamente, este paciente, por ejemplo, el de ICA, me llegó a suchar, me dio sandía, fruta, man, quedé bien.
Obviamente no ha quedado totalmente bien, pero por lo menos mueve, se moviliza, cosas, ¿no? A diferencia de los cuadriplégicos, que no mueven nada y después que no pueden ni una mosca se para en su cara, no pueden movilizar, se mueren por la complicación. En las lesiones incompletas hay varios tipos de lesiones completas, ¿no? Incompleta, parcial o parcial. Presencia de cualquier función motor excesiva más de 3 metros por debajo del nivel de lesión. Y cuando hay signos de signos de lesión incompleta, sensibilidad, incluyendo sensibilidad de posición o movimiento voluntario en las extremidades inferiores. Las reservas sacan. Es cuando hay en la síndrome perianal, ¿no? ¿No? Aceleración alrededor de la contracción voluntaria, fin de la contracción voluntaria. Y una lesión no se comienza completa solamente con reflexo. Recuerden siempre para que cuando se estudie la vía piramidal, ¿no es cierto? Debe pasar, primero pasa una periodo de flacidez. Debe pasar por lo menos 28 días o un mes para que ya los signos de liberación empiecen a actuar, ya sin la vía piramidal que ya ha sido destruido. Y estos signos que van a actuar toman su propio comando. Tiene mismo que el clonus de rodilla, el clonus es igual en los reflejos. Entonces el miembro inferior o miembro superior se pone rígido. O sea, primero pasan flacidez, aproximadamente 3 semanas. Esa flacidez, entonces no puede mover nada. Después de 3 semanas empieza ya a liberarse, a movilizarse en forma involuntaria. Las manos, los pies piensan que está moviendo. No, está voluntaria, es peor todavía. Pero ya es rígido, es de extensora. Ya al comienzo, en otras palabras, hay una parálisis flácida. Y ahí posterior una parálisis rígida, ¿no? Porque ya las vías extrapiramidales empiezan a actuar. En cuanto a la fisiopatología, la lesión secundaria, luego de la sesión primera, o sea, la lesión, todo el daño que se ha producido, se inicia una serie de cambios inflamatorios, vascular y periquín, que en el principal inicialmente la sustancia central, avanzando en el sentido dorsal y caudal, afectando también la sustancia blanca, pudiendo causar lesión modular completa sin transección anatómica. O sea, no hay una lesión total, ¿no? Este intervalo óptimo para intentar detenido de esta cascada de 4 horas, idealmente de 2 horas, ya que la inmersión del transporte al soplar comienza en este periodo. Es marcar las 4 horas y te completa las 6 horas. ¿No? A las 6, 8 horas ya se completa, por eso hay que actuar. Entonces, hasta 48 horas, o sea, para operar rápido, operar. Extensión en la medula, lesión medular completa, ¿no? Ahí tenemos la decisión bulbo-cervical. Esto es a nivel del cervical, del cuello, ¿no? Tanto en la luxación atlanto-occipital y atlanto-axial, ¿no? Atlanto-occipital y atlanto-axial. C1, es decir, C1, C2, ¿no? Se puede producir inmediato, puede morir el paciente inmediatamente paro respiratorio y cardíaco. ¿Por qué? Porque si recordemos el centro frénico, va entre C3 a C5, el centro frénico que inerva al diafragma. El diafragma es un potente propulsor del músculo de la inspiración, ¿no? El diafragma. Se va a realizar una muestra si no se realiza reanimación cardiopulmonar de pocos minutos. Los pacientes son cuadripléjicos y depende de motivos. Es una tristeza cuando hay ¿Aló, me escuchan? ¿Fade el audio? ¿Aló? Se le empezó a escuchar entrecortado, doctor, pero ahora ya está bien. ¿O me voy a otro sitio? Consejo de ustedes, ¿me voy a otro sitio con está buena señal o está bien? Ahora ya está hablando Ahora bien, sí se le doctor. escucha Hace un bien. minuto, 2 minutos estaba un poquito mal, Ya, pero ya está bien, doctor. ya. Me dicen con confianza nomás, por favor, señores alumnos, ¿ya? Entonces, esos dermatomas, las raíces, ¿cómo están? Recuerden que los nervios
inferior baja no se corresponde, ya que la médula llega hasta el final de L1 en el adulto, pero en el niño recién nacido llega hasta el final de L3. L3, la médula en el recién nacido niño, L3, y en el adulto, el final de L1. Entonces, hay una raíz que se corresponde con un dermatoma y una parte muscular, ¿no? Entonces, esa parte que se corresponde, ¿no? El nervio, el músculo y nervio, entonces no se corresponden. Por eso, acá hay varios mapas con dermatoma. Lo más práctico hay que tratar de memorizar y no se olviden. La mamila o la mamila mamaria es T4 o D4 o D5, ¿ya? El dedo gordo es de L5, ¿no? L5. Luego, entonces, el ombligo, ahí está, T4, T5 o D5, dorsal 5, entonces, el hematoma cuando ustedes sienten, y cuando sienten el ombligo es de 10, la zona inguinal de 12, acá L1, y va bajando la parte anterior L4 y L5, su hematoma, la parte sensitiva. Dedo gordo L5, planta Doctor, del no pie se lo S1. escucha. ¿Sabes qué? Mejor voy a ir abajo, ¿ya? Porque esta parte importante les voy a hablar con la experiencia, o sea, la pongan a práctica. ¿Van a escuchar el mapa o no están? Bueno, un ratito, ¿ya? Por favor. Voy a ir abajo.
¿Así? Sí, doctor, le escuchamos. Ya, tú voy a suponer la clase. ¿Se nota? ¿Se nota la diapositiva? ¿Se nota? Sí, doctor, ahora sí se nota. Se escucha mejor, ¿no? Ya. Entonces son los dermatomas, ¿no? Lo más importante de los dermatomas, memoricen, por favor, a nivel, el dedo gordo es C5, C6, D7, meñique. La mamila, o el mamila de la mama es T4 o D4 y D5. Nunca se olviden eso, por favor, de hematomas, D4. Ombligo, D10, de hematomas, D10 ombligo. Nivel inguinal, D12. L1 ya pasando esto. L3 como L4 y L5 el dedo gordo. El dedo gordo, L5. Y la parte posterior, la planta del pie, la parte posterior, como lo están viendo acá, S1, ¿no? S2 y la región pudenda, S3, S4, S5, región perianal, región perianal, S3, S4, S5. Entonces, repito, memoricen, por favor, traten de estar, ¿no? El dedo gordo, el meñique, incluso acá, este C5, D2, ya saben, D2, D1, D2 algunos, pero los mapas así. El dedo gordo C5, C6 y el meñique C7. Esta C8 y D1, D2. El ombligo, nunca se olviden, D8 o T10, D10 o D10, ombligo 10. Inguinal L1, D12, L1, D12. L1 y aparte anterior, L2. Ya, acá está el dedo gordo del pie, L5, de la planta, S1 va subiendo acá, S1, y la región perianal, o famoso caudequina, la región perianal S3, S4, S5, ¿no? Estos hematomas tratan de movilizar, ¿no? Así con su parte motora, ¿no? Con su parte en muslo, raíz, todo viendo, ¿no? El deltoides, ya saben, ahí la fuerza es C5, ¿no? La mayor fuerza. El bíceps, que va a ser la flexión, el C6, el tríceps, C7, y los interóseos C8. Son la parte muscular, miómero muscular. Igual, en los miembros inferiores, ¿ya? La parte motora y la parte de la contracción. Anal, es perianal, no sé, S2, S4, el perianeo, toda la acción perianal. ¿Ya? Entonces, cuando hay una lesión, un daño medular, hay varias escalas para medir, pero la más usada es la escala de Ash. Incluso la acción americana de injuria espinal es traumatismo medular, ¿no? Hay- La A va desde la A, que hay una lesión completa, hasta la E normal. O sea, las funciones sensitivas y motoras son normales, la E. Luego, intermedios, ¿no? En la A completa no hay preservación de función sensitiva ni motora por debajo del nivel de lesión. Abajo los momentos es el 4, es 5. Incompletas. Las incompletas hay preservación de función pero no motora, la B. Por debajo del nivel de lesión y se conserva cierta sensación en los momentos sacros C4, C5. La C incompleta. Hay preservación de la función motora por debajo del nivel neurológico, sin embargo, más de la mitad de los músculos musculares por debajo del nivel neurológico tienen una fuerza muscular menor de 3. Esto quiere decir que no son lo suficientes fuertes para moverse contra la gravedad. Y la D incompleta, casi no hay mucha lesión. Hay preservación de función motora por debajo del nivel neurológico y por lo menos la mitad de los músculos claves que por debajo del nivel neurológico tienen una fuerza muscular de 3 son mayores. Es decir, que la circulación puede moverse contra la gravedad. Normal.
Entonces la más grave, la completa, la A, y la menos, la E. Hay otra escala también, la escala de Frankel. Va por ahí, pero más de la ASHA y de la WHO, de la World Mundial, Acción Mundial de Salud, pero el ASHA es el que más usado. Bueno, Frankel A completa emisión de ambas funciones motoras y debajo de la unidad, alguna aproximación. Y en la E, neurológica, sí, lo mismo, pero más preciso los. Incluso hay tablas, valores, van a ver ASHA, derecha, izquierda, motores, una serie de puntos, parámetros que van llenando. Ayuda, pero van entrando. Hay tanto para motora, tanto nivel tanto, nivel L1, ¿no? Haciendo un recuerdo, ¿no? Lo que veo es el cordón posterior, el fascículo gracilis cuneatus, ¿no? El espino talámico lateral que va. Este es el asta anterior y la parte intermedia, el asta posterior, ¿no? Luego el tracto córtico espinal, la parte media, ¿no? O sea, todo eso, lo que hemos visto viendo, ahí está. Ahora, cada uno tiene su inervación. El asta anterior de la médula, la parte intermedia y el asta posterior de la médula. Derecho, izquierdo. La parte sensitiva siempre va por la vía anterior, ¿no? El tracto espino talámico ventral anterior. Propio. El fascículo gracilis cuneatus nunca se olvida la parte posterior. Antiguamente, por eso, cuando la sífilis atacaba la parte posterior en la ataxia, el síndrome positivo, Gomber, porque ahí lleva el cordón de la sensibilidad profunda, la propioceptiva, ¿no? El de la vibración, la sensación de coordinación, todo va a gracilis cuneatus. Y la sífilis le gustaba esta zona, este as. Por eso, ahora ya no vemos esos casos, pero sí. Entonces, los síndromes medulares incompletos los vamos a ver. El síndrome medular central, síndrome de arteria espinal anterior, síndrome de bronce cuadro, es la hemisección, ¿no? Media, y síndrome de contemplación. Entonces, incompleto lo vemos acá la médula con sus fibras. Entonces, síndrome medular central, miren, eso, ¿no? Síndrome medular central, hemorragia y edema medular central. Parte de las tres vías principales afectadas en ambos lados, extremidades superior más afectadas que las inferiores. ¿Eh? Las superiores están más, o sea, y lo van a ver, si hemos encontrado, especialmente cuando hay una fractura de de una esquila o la fractura, se mete acá en la pata. Ahí, paradójicamente, mueve más los pies, perdón, mueve más las manos que los pies. ¿No? Las extremidades más afectadas. Entonces, si están las superiores más afectadas, no mueve las miembros superiores, casi no mueve, y las inferiores sí lo mueven. Lo normal en un traumatismo retromedular, lo van a ver, está lesionado, pero van a ver que los miembros inferiores están más afectados y las superiores casi nada movilizan. Por eso ahí se movilizan, con las manos se movilizan, mueven sus sillas de ruedas. Pero en síndrome medular central es al revés. Ahí entonces los miembros superiores no pueden mover las manos, ¿sí has visto? No pueden mover las manos, pero sí pueden mover los pies, ¿no? El otro, acá en la parte mía, el otro, el síndrome de la arteria espinal anterior acá. La arteria espinal se lesiona por una fractura, una esquila de un cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral anterior lesiona y la arteria espinal anterior lo lesiona, ¿no? Al ser lesionado, entonces va a producir el daño, ¿no? La arteria lesionada por la espícula de hueso, cartílago aéreo, toda esta zona está lesionada, ¿no? Aparte con tanta la sensibilidad motora y dolorosa, por debajo se me lesionada, y acá las gracilis cuneatus, la sensibilidad profunda que llevan, está conservado, ¿no? O sea, la batistesia, ¿no? La posición, el botón, varognosia, la presión, todo eso se conserva, pero porque va por la vía posterior. Luego el síndrome de bronce cuadro, la mitad, o sea, esto es más visto en bala o en cuchillo. Lo he visto personalmente. Entonces, miren como la mitad.
¿no? Un lado la médula se afecta y pierde la función motora, el sentido posterior en el lado y de la sensibilidad de dolores en el lado opuesto. La analgésica se anula porque viene esto y se excusa, ¿no? La analgésica. La sensibilidad todo lo demás en el mismo lado. Y síndrome del cordón posterior. No es frecuente, pero sí. Acá hay pérdida de la sensibilidad profunda, graciles y cuneatos, ¿no? Bueno, el síndrome centro medular, esta que le veo. Este es el centro medular. Entonces, hay debilidad en miembros inferiores en menor grado que en miembros inferiores, ¿no? Diversos grados de alteración sensitiva por debajo del nivel de Young y disfunción del esfínter, usualmente la tensión urinaria, hiperpatía, siempre cuando hay el famoso síndrome de, hay una triada siempre cuando está afectada la médula, no se olviden, siempre la médula, la, la columna de aquí es una triada, lleva la parte motora, la parte sensitiva y el trastorno esfinteriano, bésico esfinteriano. Si está afectado los tres, está la médula, no cometan buscando la cabeza, buscando, visto como si está afectada los tres, la vía motora, no mueve una mano, mueve con su lapicero, esto, los siente comparan. Si la sensibilidad está disminuida o anulada por debajo de 10 para abajo, o sea, del ombligo, y eso tiene retención musical, hay que poner zona musical, ese es 100% que daña la médula. Yo he visto así, no sé si no habrán llevado su parte esta, la pata neurológica, esta parte, todos que están. El síndrome del centro medular está en hematomelia con distracción, no puede haber extensión hacia arriba, ¿no? Ahí está, el síndrome centro medular. ¿No? El pronóstico, ¿no? De este síndrome del centro medular, el paciente con condición medular sin hematomelia, el 50% de recuperación fue diseñada suficiente en miembros inferiores para la con expresividad significativa. Se ha liberado, cuando se libera, se producen los reflejos, se vuelve hipersensible a su neurotransmisor y se rígido, espástico. La recuperación de los miembros superiores no es tan buena y el control fin es pobre. No se recuperan tanto los miembros superiores. ¿Ya? Se va a recuperar el control vesical e intestinal en los pacientes años no evolucionan también con los mejores. Tratamiento. En ausencia de inestabilidad espinal, o sea, una columna estable o inestable, ¿no? En la inestable está fracturado gran parte. Su reposo en cama con cuello cervical, 3-4 semanas. A veces se puede hacer la cirugía descompresiva, se les hace una descompresión de columna, la miostomía. Luego, si no, solo se vayan recuperando, ¿no? A veces les ayuda a darles la vitamina B1, B6, B2, especialmente la B12. Si van a cirugía de pacientes para regularizar y estabilizar su columna y liberar, se hace la miostomía descompresiva de la lámina. ¿Sí? Obviamente la cirugía se pone tornillos, placas, para cuando hay una gran inestabilidad de la columna, la fractura de columna es grande. El síndrome cordonal anterior, todo esto, espinal anterior cordonal. Hay un infarto medular intradictorio ligado por la arteria espinal anterior. Puede resultar de un organismo de flexión o carga axial o ambos y frecuencia se asocia con fractura vertebral. La fragmento ósea está migrado o hay una hernia de disco traumática que produce oclusión de la arteria espinal anterior de compresión. Yo he visto bastantes, sobre todo por la hernia. Hay la fractura de columna, pero la hernia comprime esta arteria espinal anterior y produce el daño. A este hay que entrarle de emergencia y liberarlo y mejoran. Estos pacientes presentan paraplegia, pérdida disocial a la sensibilidad, pérdida de termoalgésica, ¿no? Lesión con oscilación. Es una pérdida de sensibilidad en el cual la parte posterior está causada porque no está dañada, lleva sus otras vías. Este es el peor pronóstico de la lesión incompleta. Solo 10 a 20% recuperan el control motor funcional. La sensibilidad puede retomar 80 para ir a prevenir el injurias que producen, ¿no? A veces úlcera de cúbito o necrosis, úlceras de presión,
pacientes a veces hacen infección, esto, como no sienten la sensibilidad, entonces no lo mueven al paciente, ¿no? Debe ser cambiado cada 2 horas. Como no lo mueven, entonces necrosa el tejido muscular que está en esa zona. En la zona donde están las partes de hueso, hace compresión, puede ser el codo, uno de ellos. La rodilla, parte interna, chocan, se hacen heridas, aunque no hay golpe, ¿no? Se hacen heridas en necrosis. Eso se llama las famosas úlceras o escaras, las escaras. Teóricamente las escaras no deben aparecerse debe ser cada 2 horas movilizarse, hacer fisioterapia, pero muchas veces el personal no tiene tanto disponible de tiempo que hay mucho paciente, entonces se queda el paciente ahí en un solo lado y a veces no saben, no te muevas cuando no se mueve está haciendo que se forme la escala, ¿no? El famoso signo de bronce cuarzo, mi sección medular, ¿ya? Entonces, acá, mi sección medular, entonces, ¿no? El trauma penetrante más he visto por bala, pues, que también se aprecia en 2 a 4% de curias medulares traumáticas, también puede apreciarse la mielopatía por radiación, pues, por radiaciones, es por motivo de cáncer de cerebral, ahí puede haber. Compresión, hay una compresión medular por el hematoma epidural espinal, ¿no? La arteria. Y un gran hernia del disco, eso sí he visto bastante. Cuando una hernia del disco, sobre todo cervical, a cumplir la arteria medular anterior. En tumor medular, la formación espinal también puede haber, pero no es menos frecuente. El bronce con la hemisferio en forma clásica, dada en su forma pura. Hallazgo contralateral en el otro lado, pérdida sensitiva dice abolición de la sensibilidad por debajo de la lesión, empezando 1 a 2 por debajo, lesión del tracto espinotalámico, compensación de la sensibilidad tracto debido a vías y gilateral y contra el tracto espinotalámico anterior. Hallazgo cisilateral del mismo lado, pérdida de la función del cordón posterior, tensión positiva y dilatoria, paredes motoras, de lesión del tracto espinal, ¿no? La espinotalámico lateral, por debajo de la lesión extraseno, visceromotor y lesión del asa lateral. El pronóstico de este es el mejor pronóstico de cualquier lesión completa. Aproximadamente el 90% de pacientes con esta condición de controlar la capacidad para remunerar independiente, así como la capacidad de controlar los síntomas vesicales. El síndrome de cordón posterior de contusión. Antes lo veíamos bastante, con las sífilis no había mucha medicina, pero ahora ya casi no se ve. Pero sí se ve por traumatismo, ¿no? Produce dolor y parestesia frecuente como libre. Es un dolor intenso en la parte posterior. Por eso le acudimos a los activos potentes. Al tramador, por ejemplo, en cloruro de sodio al 100%, tramador, cada 8 horas. Y ketoprofeno, nosotros para el dolor también, los dos, recién no le va a calmar. ¿Mm? Una ligera pareja en el miembro superior, ¿no? Ligeramente, pero no es tanto. Los aliados, las vías son mínimos. Lo que está asociado con el trauma como lumbar. Hay lesión de cono medular y caudequino, ¿ya? Recuerden que el cono medular va hasta el final de la vértebra L1, o entre L1 y L2, o antes de L2. Es el cono, es una parte de la médula que más se concentra, ¿ya? En cambio, la caudequino va desde abajo, desde debajo de L1, sobre todo L3, L4, L5. Y es L3, L4. Con la forma de caudequino o bifuria de caballo. Entonces hay lesión motora, lesión sensitiva en silla montada, dilatación. Esto en silla montada es en el famoso traumatismo del caudequino, ¿no? Ahí está, en silla montada. El déficit motor es simétrico y puede presentar fasciculaciones si están presentes. Las fasciculaciones, ya lo vuelvo a repetir, las rigidez aparecen después de 3 semanas. No tiene que haber hiperinervación, si no, no. L5 es el compromiso de finca de análisis, cada reflejo ausente el reflejo aquiliano, pero el reflejo rosliano sí están, ¿no? La famosa síndrome de cola caballo o de Kiner. Hay un déficit sensitivo en silla montada, pero no hay disfunción sensitiva, por ejemplo, lateral y simétrica, déficit motor. Entonces, los tres, siempre para ver si hay médula o médula o raíz o esto, nunca. Una es la parte motora,
la voz sensitiva y el trastorno bésico esfinteriano, ¿no? O sea, que no controla bien su orina. Si encuentran esos tres, es ojo cerrado, es un traumatismo de columna. No esté buscando otras partes del cerebro, a veces está confuso y le dicen cerebro. El, el pronóstico, pobre pronóstico para lesiones completas del cono medular. El cono medular sí es casi muy poco seguro, ¿no? Mejor pronóstico para lesiones incompletas del cono incompleta, las incompletas. Y la compresión de raíz proximal de la cola caballo tiene un pronóstico de evolución más favorable similar a la lesión del nervio periférico. ¿Cómo van a trasladar este paciente? Trasladar en bloque. Se recomienda que fueran 4 personas para otra la calle, pero a veces no hay las 4, o por lo menos 2. Movilización en bloque. Ahí uno agarra la calle, siempre uno va agarrando la cabeza y va haciendo. Acá con su collarín cervical. Sobre todo hay un buen collarín que se llama collarín de Filadelfia, ¿no? Y va y mejora y estabiliza columna. Antiguamente se hacía este sistema, ¿no? De tabla de tracción actualizada, pero ya no se usa. Miren, es una radiografía, una vista con el tubo de rayos X, lo pone en la boca y que dispare. Al disparar se nota, porque en una radiografía simple, común, como saben, no se va a notar. Sobre todo la pos, ¿no? El C1, el Atlas Axis y la pos odontoide, ¿no? Odontoide de C2. La hendidura, atlanto, axial, todo esto van haciendo, ¿no? Entonces, a la radiografía van a ver vista frontal, estos ojitos que parecen son las pedículos y la vista lateral. Esta radiografía normalmente tenemos un poco angulada, pero acá está recta, es que está contraído los músculos paravertebrales, probablemente, y cuando está contraído los músculos paravertebrales, por el golpe, caída de choque, entonces rectifica la lordosis cervical. Esa angulación cervical debe ser un poquito más, está menos. Entonces, se lo llevan ahí, toda esa parte para que lo examinen. Esta es la resonancia del cuello. Acá ven la vértebra igual, ¿no? Todas las con su disco ahí, la vértebra del disco. Y acá, ahí está. Entonces, vamos viendo, la médula es T1 y T2. Este es T1 porque en T2 el líquido cefalorraquídeo se ve, o lo que es agua se ve blanco. Acá no. La médula es T1 y las núcleo pulposo, el núcleo no comprime, ¿no? Flexión y extensión cuando va. Cuando va la flexión y extensión ¿Mm? ¿Mm? Y acá cuando se cae, resbala por la escalera es choque y hace una flexión en el cuello. Tiene fractura o el famoso síndrome de gatillazo también, ¿no? Acá hay una vértebra C5, C6, es ruptura y desplazamiento, listesis. Acá la radiografía de eso, miren cómo es excepción. Normalmente esta sí debe ser alineado, o acá es alineado, pero acá no. L5, una luxofractura se llama. Acá C4, C5. Así. En la hiperextensión, se cae en el baño, se vale y hace, y le va fracturando hacia atrás. ¿Ya? Acá, bien. Acá esta es la radiografía de columna cervical, esteofitos, acá la punta, y pico del oro. Fíjense acá, este parece un pico del oro. Por los esteofitos, pico del oro, tejido hiperprofundo, comprime el nervio, ¿no? Y acá está el síndrome medular central, por eso como... Acá se ha tirado a la piscina, he visto bastantes ahí, que dan cuadriplégicos, ahí están ahí. Se van, no miden la profundidad del pozo, se tira y choca ahí. Como tal impacto y daña la columna cervical, fractura y daña, ¿no? O bien se cae de acá la movilidad. Miren, acá está la luxofractura del cuerpo vertebral en múltiples fragmentos, comprime a la médula, ¿no? Obviamente hace daño porque la parte cerebral médula es bien suavecita, más suave que la gelatina. Acá está la fractura, ahí está bien. Ahí la fractura del Atlas es el C1, Atlas, y la fractura de Jefferson.
El cuerpo anterior, miren esto, y el posterior, la fractura de Jeffrey. La fractura de la post-odontoide, ceros odontoides, ¿no? ¿No? Ahí la fractura de este nivel, la parte del odontoides, L1. Acá de la base del odontoides, ¿ya? D2. Y acá es 3. Incluye todo el cuerpo vertebral, ¿ya? Entonces, 1, fractura de 2, 3. La famosa fractura de Hamm, transversa, miren, acá estamos mirando la post-odontoides, entonces acá está fracturado, una parte y el otro lado contralateral. En la vista sagital, miren la fractura, ¿no? Esta fractura que se va a hacer y va a ser la fractura de Hamm. Y la tomografía, la fractura de Jefferson, miren cómo está ahí en una tomografía. Y la fractura de Hamm, que no son acá se nota más, ¿no? Ahí está la fractura de Hanman. Miren acá cómo lesiona, ¿no? Y acá se nota. Acá está íntegro, íntegro, no sigue, pero acá no. No sigue la línea, sí, una línea escalón y la fractura ahí, por ahí está metida. Y con la tomografía, miren, acá C2, ahí está la zona de la fractura, acá la zona de la fractura de Hanman. En estos pacientes para su tratamiento se hace una tracción. Obviamente hay unos compás de Gardner-Wells, unos compás como es como del colegio, se pone ahí. Pero Gardner-Wells y no hay problema, ¿verdad? Pero hay el compás de Crucial mucho mejor, es todo el problema, es tienen que entrar a la sala. O a veces no hay disponibilidad pues, ¿no? Acá antes hacían la férula de Minerva, ahora pues, incluso me acuerdo que las fracturas esas cervicales les ponían un yeso, que incomodaba 3 semanas. Ustedes saben, el hueso, 12 semanas o 3 meses ya empieza a consolidar, mejor hasta los 6 meses, antes no se va a consolidar. Y les poníamos su Minerva y yeso, como, y qué incómodo, pero antes hacíamos así, no hay como la tecnología. Acá su sistema de tracción, la fractura cervical se alinea y ya mejora. Se alinea, esperamos ahí en la cama, se va haciendo. Empieza el 6% de su peso corporal de esa pesa. Después, conforme va haciendo tracción y alinea. Otro campo que vamos a ver es el shock neurogénico y el shock medular. El shock neurogénico y medular son diferentes. En el shock neurogénico hay pérdida del tono vasomotor y la innervación simpática del corazón, produce una vasodilatación del vaso sanguíneo visceral. Como consecuencia, al perder la masa, entonces pierden su tono constrictor, los vasos, y entonces hay acumulación de sangre en las arterias, venas no están contraídas, y sobre todo las arterias venas que de reserva que tenemos se llenan, entonces al sacar la sangre produce una hipotensión en el paciente. ¿Mm? La razón puede causar hipotensión. Este efecto de choque no se viene con la administración de líquidos o de otro tipo, almacén. La única manera de eso es darle volúmenes de atropina, no, perdón, de dopamina, ¿no? Esta atropina se puede usar para controlar la bradicardia, porque hacen bradicardia, pierden ese tono de la simpático, entonces el corazón hay el simpático y parasimpático. El simpático aumenta la frecuencia cardíaca, el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca, está en contraposición. Entonces, para anular eso, entonces da la atropina, que es va al parasimpático, ¿no? Para estar. En el shock. El shock medular, hay lesión de la médula espinal torácica superior, puede causar atropina simpática, deterioro simpático. En el shock medular hay una flacidez, pérdida del tono muscular y la pérdida de los reflejos, que se produce inmediatamente después de la lesión de la médula espinal. Después de un periodo de tiempo, la flacidez se produce. Entonces hay placidez, shock medular, siempre hay placidez. Eso dura 3 semanas, después ya rigidez, porque ya se ha vuelto hipersensible al neurotransmisor.
¿no? En este caso acetilcolina. Estos son algunos algoritmos, va a encontrar para varios, bastante, pero es importante, es uno de Canadá, cuando hay, por ejemplo, fractura cervical sospecha, ¿no? Sobre todo mayor de 65 años, hay un mecanismo peligroso, ¿no? De cuello y aparece. ¿Hay algún factor de riesgo? Está simple, no hay nada. Bueno, esa no se toma decisión, pero si hay factores de riesgo, ¿no? Mecanismos, se ven, eh, ya caí más de las 5 metros en varios pisos, ahí sí, ¿no? La carga axial de la cabeza, el vínculo motor, si ha dado vuelta, todo eso sí, hay que tomar radiografía. Pero a veces la radiografía no se nota una tomografía. Esa tomografía trata de tomarlo con cuidado, toquen la pospinosa del paciente. La pospinosa, no de la parte posterior, el sitio donde le duele, ahí está la fractura. No cometan ese error que a veces le toman la radiografía o tomografía lumbar, pero cuando la fractura está arriba, dorsal arriba. Por eso, tóquenle con cuidado un bloque la pospinosa. Si le duele eso, ahí tomen la fractura. Y no se olviden, la sensibilidad del hematoma no coincide con la vértebra, ¿no? Siempre la vértebra a nivel lumbar, si el hematoma que han encontrado no siente es por debajo, por decir, de 10 del ombligo, entonces no van a pedir la radiografía en 10, no, está más arriba, por eso acuérdense para que no cometan errores, pedir radiografías que no están en la posición. De 10, la vértebra réstenle 3. Entonces, en foco de la radiografía foco, de 10 menos 7. De 7, así. ¿No? A nivel lumbar se le resta 3. A nivel dorsal se le resta 2. ¿No? Y a nivel cervical arriba, dorsal alto, 1. Y cervical casi no se resta. Estamos hablando del hematoma, la sensibilidad con la vértebra, cómo se corresponde, ¿no? Porque la vértebra va hasta L1, después siguen los nervios abajo. Por eso, no hay una correspondencia. Que ustedes el daño medular está en D12, por ejemplo, y van a tomarle abajo. No es arriba, hay que tomarle. No se olviden esa regla simple, ¿no? Restable. Cuando es lumbar, resten bajo 3 o 4. Lumbar alto es dorsal bajo, 2 o 3, dorsal bajo, y dorsal alto resten 1, y cervical ya casi el mismo nivel. Acá tiene una radiografía de un paciente con una fractura. Miren, esta es vista sagital la radiografía, miren la parte lateral, pero como hay un desplazamiento, ¿no? La parte inferior está desplazada, no está alineada. Se llama luxofractura de la vértebra. ¿Qué vértebra es? El cráneo, C1, C2, C3, C4, C4 y 5. Es una luxofractura vertebral C4, 5, el C5 con distesis, o sea, desplazamiento anterior de L4. A ese se opera, con esa tracción que hemos visto, se opera, se saca el disco y se pone unas placas y tornillos, ahí están, placas y tornillos. Incluso ahora hay reemplazos de discos de toda la tecnología que tienen. Ahí está la placa y tornillos. Placa O. Acá se está operando, ahí está la placa. Incluso ahí se mete el intermedio, en vez de disco, se saca el disco y se pone un pedazo de hueso de cresta ilíaca. Saca la cresta ilíaca, lo pones un pedazo de esa talla, moldea. Ahora han aparecido huesos, no, artificial, huesos tan buenos, solo el costo, 40.000, 50.000, pero ahí están. Ahí miren la placa, ¿no? Placa O con sus tornillos que van a fijar eso que hemos visto a esto. ¿Ves? Acá. Acá es cuando hay fracturas C1, el JAMA, Jefferson. Antes se ponía collarín, todo, pero ahora no han salido sistemas. Sistemas con una barras, ganchos, con alambre, pero ahora puro tornillo se fija. Es con alambre, yo he llegado a poner esto, pero ya quedó a la historia. Se pone parecido, pero puro tornillo, nomás en las facetas. Manejo y tratamiento de primeros auxilios de este tipo de pacientes.
el planteamiento general, el contexto del manejo del politraumatización. Este está supeditado al tratamiento de otras lesiones que supongan amenaza inmediata por su vida. Si tiene un motor, un traumatismo abdominal, hígado, tiene más importancia. Obviamente, lo único que harían con este tratamiento es fijarlo y movilización en bloque. En bloque deben aprender, todos deben saber en bloque. En la columna, en el cuello y en bloque. No existe ningún protocolo que cubra todos los casos posibles, por lo que soy testigo de unas dosis de experiencia y capacitación. Hay que sospechar alto, sobre todo cuando le duele o cervical o dorsal, porque he visto así en pacientes, movían antes y después de mala manera, incluso personal técnico del hospital, le fueron a movilizar el cuello, la columna y nunca más. Ya que cuadriplegia, nunca vuelve, entré a la sala, pero poco ayuda. Por eso hay que prevenir, sospechar y ahí está. En eso hay algunos colegas médicos que sí, sospechan y rápido. Ahí sí, ya le pusieron hasta que venga el especialista. Y en manejo preventivo, como siempre, adecuado. Está ahí por y no tratan adecuadamente. En la sala de emergencias ven todas estas medidas que van a hacer. Las medidas que han manejado la vía aérea, problemas respiratorias del traumatismo, problemas hemodinámicos, traumatismo y profilaxis. Con medio de la lesión medulloespinal, sobre todo si se van a beneficiar en mucha cama. Si es cervical, mucha razón, porque después va a respirar solo y se va a morir solo. Como ha sido el edema cerebral, que en 2 o 3 días se agravan. Incluso a veces hay que intubarlo. Todos ellos son beneficiados motorio cardíaco conformados por un paciente con lesión aguda medular. Sí, es necesario. Esto se da premetilprednisolona en las primeras 8 horas, 6-8 horas, ¿no? 12-30 miligramos por kilo de peso, lo venimos a aproximadamente 1000, ¿no? Las vienen ampollas de 250 o de 500, se pone 2 o 3 ampollas de 500, se va en glóbulo la patea. Luego, después del resto, 24 horas, 5 kilos por kilo de peso, 23 horas siguientes, o sea, una bomba de infusión. Último estudio ya está diciendo que dice que no tiene tanto perfecto, más al hemorragia, pero hasta ahora hay que la metilprednisolona. Sí reconozco que hay estudios últimos que dicen que no tiene efecto metilprednisolona, que más sangrado, bueno. Por lo menos en los congresos que voy a la mundial todavía siguen usando prednisolona. ¿Ya? Acá, ¿cómo se opera? Acá está la cabeza, vía posterior, miren, las barras, sus tornillos, vía anterior. Acá fue necesario fijar tanto vía posterior, vía anterior. Los tornillos, vía anterior y las barras, con los tornillos que van haciendo. Acá en la radiografía simple, como se ve, los tornillos van al cuerpo vertebral. Acá el reemplazo de cilindros para reemplazo del cuerpo vertebral. Cuando la vértebra está bien dañada, todo eso hay que sacarlo. Con drill de alta velocidad saca la vértebra y se pone un cilindro con sus tornillos arriba y abajo. Igual la vista lateral. Ahí está la barra, ¿no? Con estos fijadores. En los abordajes siempre los 100. Si cae 100 kilos este tornillo, 82 kilos esta vértebra. El otro 18 kilos, 17 hasta el final, se va amortiguando. Y miren, acá se pone los tornillos, ingresa por el periclo y el cuerpo vertebral, no va a hacer daño, sino que hay que ponerlo con un aparato arco en C, que te va guiando como una radiografía. Las rayos que se en plena vivencia. A mí se puede poner sin ese arco en C, pero mejor es con eso. Yo también he puesto con la anterior tomando referencia, pero no es mejor con eso. Acá está operado con unas barras, con unos tornillos, su placa interfacial, ahí están ganchos, otro tipo de operación también que están. Son ganchos, barras, ganchos. Pero ahora ya queda más o menos más en los tornillos, la barra, el arco en C. Ah, miren esta fractura que hay, ¿no? Esta fractura de columna. Acá. Cuando se fija ahí, con barras. Es la rehabilitación del paciente, ¿no? Miren como cuando hay parálisis con una aparato, entonces, que con su lapicero que va alineando, ¿no? Una ortesis a veces necesitan, ¿no? Una ortesis que va haciendo, y acá en una paraplegia, unos de apoyo que le sirven a estos pacientes,
uno de los mejores centros en Lima de rehabilitación, el Instituto de Rehabilitación de Lima. Ahí no solo le hacen la fisioterapia, movimientos, le hacen también, enseñan, hacen todo el material, todo esto que también lo pueden hacer, incluso le enseñan al mismo paciente que sepa hacer. Se ha ido como repulsión. A veces están con su silla de ruedas, no mueven, ¿no? Se puede las fracturas del humano, ya quedan. No mueven, felizmente, pues, pero el más triste es el cuadripléjico, no mueve nada. ¿Tienen alguna pregunta, señores alumnos? Ha estado claro, doctor. Podemos, nos queda. Señorita Milena, ¿puedes ponernos ese de la muerte cerebral, ese video? ¿Aló, no? Es un caso que van a poner ese video. Ha tenido, han estado, van a escuchar en una fiesta costumbrista, han estado haciendo conexiones clandestinas eléctricas y se cae del poste, ¿ya? Pero dicen, van a ver. Entonces llega al hospital, ya se nota ahí la hematoma en la zona de columna, su fractura, pero prácticamente llega al rato fallece el paciente, a las horas fallece. Y entonces, obviamente, estos pasan a la morgue. ¿Está poniendo el video? ¿Te sale? No. ¿Está Milena? ¿Aló, no? Sí, doctor, Milena tiene un problemita. Yo lo voy a proyectar un ratito, por favor. Ah, ya, pues cualquiera, por favor. Cualquiera. Si no, para hacerlo conmigo, sino que ustedes son chomes, unos genios con la computación, y por eso me ayudan bastante. Realmente me ayudan bastante. ¿Qué haría sin ustedes? Ya no hay problema. Entonces o si no, entonces el paciente vino a la 1 de la mañana, vino, falleció. Entonces estos pacientes que fallecen no están menos de 24, 48 y más si es un accidente de tránsito, agresión o intento de homicidio, agresión, todo, deben ir a la morgue, la policía para que le hagan el proceso de ley, emite el registro y indique por la causa de fallecimiento. Si ha habido intento de agresión, ¿no? Homicidio, todo eso, debe ser denunciado a las personas que han hecho para que la fiscalía inicie las investigaciones adecuadas y vaya a la cárcel la persona, ¿no? Entonces, pero este paciente, me están escuchando, este paciente yo estaba de jefe de guardia, vino eso la 1, no la habían mandado, vino y dijo su hermano que era policía y el otro hermano que trabajaba en la fiscalía, ¿no? Trabajaba en la fiscalía los dos. Que dice que el señor fiscal dice que no vaya a la morgue, que no le hagan la necropsia, que le entregue el cadáver. Entonces, ustedes saben, deben ir a la morgue, ya se indicó, debe ser, ¿no? Entonces, para no estar en discusiones, en estas, con bien la policía, entonces, sácame el documento y el fiscal dice, al final el que tiene que investigar a nombre del Estado peruano esa potestad es el fiscal. Si dice que el fiscal le entregue, que no debe ser así, que debe llevarlo a la morgue para que le hagan necropsia. Entonces, que me traiga un documento de la fiscalía. Tráigame un documento y me traigan a la media hora, a la hora, el documento de la fiscal. Viendo, ¿no? El fiscal dice, viendo que
el que ha sido ya muerto, la caída, la sucesión, que le haga le haga la tipo de función y le entrega. Esa yunza. Que empiece el video, señorita. Diversión, pero terminó con Noticias. una tragedia familiar. Bueno, mi hermana, de verdad, es un noticiero, ese día, noticiero por televisión, muere el sultán en una yunza. Pero van a ver, la noticia dice una cosa y el documento fiscal dice no. Han estado arreglando, de repente les ha pasado corriente y se ha muerto. Porque si fue una yunza, se ha caído. Y según me dice, estaban haciendo en esa yunza, tomando, sacando cables raíz para tomar electricidad en forma ilegal. Con mucha razón debía ir a la policía, pero yo ponerme a pelear con la fiscalía, la policía, bueno, yo hice el documento, ¿no? No, otro colega lo hizo, pero yo como jefe de esta tenía. Entonces, sí, le hice el documento que ha fallecido por el accidente, como van a ver. Ya, bueno, no pasó, pero realmente no debe ser así. Yo cuando tenga eso lo mando. Cuando les viene la fiscalía de ustedes que recién están empezando, entonces guarden ese documento que yo tengo, obviamente la historia, todo le he dejado las copias. La original lo tengo bajo 7 llaves para cualquier problema. Ahí está. Diversión, pero terminó con una tragedia familiar. Era alrededor del mediodía del último sábado cuando un grupo de amigos y familiares, ayudados con sogas, intentaban parar esta yunza. De pronto, las ramas más altas chocaron con un cable de alta tensión y una fuerte descarga eléctrica impactó contra dos de ellos. Se encendió toditito, se prendió como un fuego. Andaban pero así tieso por la corriente, pues que lo volaba y de un momento a otro los ha tirado. Ahí había pues como 8 o 10 personas ahí. Y lo trataron de ayudar. Sí, claro. Y al momento de que ha pasado todo, ya salieron más vecinos, todo. Se trata de dos primos. Jesús Cuadros Lima, de 18 años, increíblemente logró sobrevivir, aunque su estado de salud es grave, mientras que Michael Lima, de 23 años, murió en el momento. Uno se lo llevó al hospital y el otro que vino la ambulancia, Samu, ya prácticamente los ha lo ha firmado nomás desde su muerte, nada más. Yo soy venezolano, yo siempre los veo, pero son gente buena, pues no. Este lamentable desenlace se registró en la segunda etapa de la Asociación de Vivienda Santa Paula en Puente Piedra. La comisaría del sector ya investiga el caso. Voy a compartir, ¿ya? Gracias. ¿Lo ven, no? ¿Se ve la imagen? Sí, doctor, sí se ve su pantalla. Ya. Esta es la relación, miren. Este es cómo vino el paciente. Tragedia familiar, por lo que escuché en el video, alrededor de mediodía del último sábado, cuando un grupo de amigos familiares intentaban parar una yunza. Ayudados con soga, pero las ramas chocaron con un cable de alta tensión y una fuerte descarga eléctrica impactó entre los dos jóvenes.
Si un mundo famoso está todos primos Jesús Lima, 18 años que inventa, lo hace aunque mientras que Michael Lima es la que vino al hospital. Los dos han venido al hospital, los dos se vieron, el otro estuvo hospitalizado, ya después no tenía mucho, una quemadura, pero se le dio de alta, pero el otro ya llegó, ¿no? Y lamentable accidente sexual es una etapa que viene a Santa Paz, ¿no? Ya se encuentra el programa, ¿no? Vamos a ver la electricidad estática, ¿no? ¿No? Acumulación de un exceso de carga eléctrica positiva o negativa es un material conductor o aislante. Los efectos de la electricidad estática son familiares para la mayoría de las personas porque pueden ver, notar, incluso llegar a sentir las chispas, las cargas, ¿no? Que se produce cuando la fuerza carga el objeto. Cargado se pone un buen conductor eléctrico como un conductor conectado a una toma de tierra o otro objeto con un exceso de carga como la prueba. Miren acá, pasa a través de este sistema, ¿no? Y cómo separan los cabellos de la niña, que se repelen entre sí por causa de la carga eléctrica positiva activa por medio del contacto con el tobogán. Acá el rayo, el trueno, también igual. Los auroras polares también. La electricidad estática en la solaridad neómica consiste en el movimiento ordenado de carga eléctrica en un conductor, ¿no? Ejemplos de electricidad dinámica, los circuitos eléctricos, ¿no? Para encender linterna, cocina, ¿no? Sistema de transmisión de electricidad, ¿no? Está. Y la atmósfera con rayos, truenos, el trueno es el ruido, el rayo es lo que se ve, ¿no? Todo eso. Y las auroras polares que ustedes van a ver son los sistemas que van descargando. Entonces el sistema nervioso tiene impulsos eléctricos, ¿no? Y en descarga se produce un paro cardíaco que hay que dar reanimación, pero también la caída ¿no? De si está arriba, un poste, lo que sea, también produce daño, sea en la cabeza o en la columna y se fractura. Porque el paciente tenía unos hematomas y anda. El paciente que viene del acta fiscal, como me dio, mira, ¿no? Mira lo que dice. El señor Yuri Lima Caguana es el padre, ¿no? El licito, su hijo, de nombre Michael Juno Lima Guamaní, ese que vivo, ¿no? Con DNI, al querer plantar un palo para ser usado como tendero para no percatarse que está mojado y al querer levantar chocó con un cable eléctrico ocasionándole su muerte, lo cual se volvió en la historia clínica, médico de turno, Carlos, bueno. No fue acierto, nosotros ponemos la historia, lo que ellos nada nos refieren, ¿no? Al final que tiene que investigar la policía, y justo su hermano era policía y el otro trabaja en la fiscalía. Hicieron esto a su manera, no hicieron, estamos viendo el video que no era diferente, ¿no? Tratando, y me dicen que trataban de sacar, de robar sidantos, todo. Entonces, ¿qué dice me dice el fiscal? El paciente llegó calado diciendo algo así, y estando a que el fiscal penal de turno y el médico legista solo participen en el levantamiento del cadáver, en los casos de muerte, cuando existan evidentes indicios, sospecha de criminalidad, y en el presente caso no existen tales motivos, pues, y estando demostrado por el señor Yuri Lima Huacani, cuando la muerte se produjo por circunstancia fortuita, solicita se le haga entrega de sus derechos para darle Cristina sepultura, siendo ello así por principio de humanidad y en aplicación del protocolo dado por el gobierno debido al estado de emergencia y estando en la facultad, todavía se dispone que el médico de turno del hospital Carlos Lanfranco Laos de Puente Piedra la entrega de los restos de quien en vida fue Michael Junior Lima Romaní, 19 años, indicado con DNI al señor Yuri Lima, su papá. Entonces, porque dicen, no, dicen que un cable, que esta cosa que no es cierto el video, es diferente, ¿no? Acá se certificado de función que se le hizo, ¿no? Entonces ahí ya se le dice al paciente, obviamente que se comprobó con su DNI y todo esto, y la exposición causa de fallecimiento, exposición a corriente eléctrica no especificada en vivienda. Bueno, ponemos en vivienda cuando no fue en una yunza, ¿no? No causa de la defunción, ¿no? Paro cardíaco al final le dio y no se realizó necropsia, bueno, porque mandaron, porque realmente yo hice a la morgue policía y hacerse una necropsia, para que vean, pero eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta tienen, señores alumnos? ¿Aló, me escuchan? Sí se lo escucha, doctor, pero creo que no hay ninguna pregunta, todo ha quedado claro. Más bien, Bueno, gracias. ya está. Ya, entonces,
Señorita Milena, pasa el turno. Antes que quiero decirle a todos, vuelvo a recordar, van a hacer el trabajo académico que se va a dejar acá. Es un video, le he dicho, 2 alumnos van a hacerlo, ya por afinidad, ustedes ven, de la segunda unidad. Un video, ¿no? Un video magistral de la segunda unidad se lo presentan a su docente de turno para que lo evalúen. Les he mandado ahí en forma tentativa o me han confirmado ya nos toca el parcial. Nos faltaría una clase nomás y terminamos para el primer parcial, la segunda unidad. Entonces, el martes 13, 3 de la tarde, no sé, ya me confirman, señorita delegada, para hacer esa. Durante ese examen parcial va a ser marcar, responder, ya les voy a ir diciendo, más, va a durar no más de 45 minutos, incluso es para media hora, pero ahora 45 minutos. Van a estar con su docente, con su cámara prendida para que vean que no hay algún tipo de plagio. Ahora cada docente va a estar con ustedes y les voy a dar el tiempo con su calificación y el martes 13, 3 de la tarde, ¿ya? Algún inconveniente o cruce, avisan a la señorita delegada, buscaremos un horario adecuado tanto para los señores docentes como para ustedes. El miércoles 14 tenemos aula, pero algunos colegas ese miércoles 14 tienen guardia en el hospital, no van a poder. Se me han dicho el martes 13, pero ahora queda a su disponibilidad clase, ya me dicen. O a qué hora lo hacemos y ahí comunico los docentes, no pueden acuerdo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?